Ya, vamos a comenzar. Vamos a ver el mediastino. Y el mediastino, ¿cuáles son los límites del mediastino? El mediastino es un espacio entre ambos pulmones. Los límites del mediastino en general es el límite superior, es el orificio superior del tórax, aquí arriba. El límite inferior es el diafragma, es el límite inferior. El límite anterior es el esternón. Y el límite posterior es la columna vertebral torácica. Y lateralmente tiene los pulmones. Ahora, este mediastino tiene dos partes, un mediastino superior y un mediastino inferior. ¿Cuál es el límite del mediastino superior? Es el esternón. Las 4 primeras vértebras torácicas, en la primera costilla, el orificio superior del tórax, y lateralmente los pulmones. El inferior es un plano imaginario que pasa por el ángulo de luz, este es el ángulo, o ángulo esternal. Una línea imaginaria que pasa por el ángulo esternal, que está entre el manubrio y el cuerpo, y llega al borde inferior de T4. Entonces, todo este es el mediastino superior. Todo lo que queda por debajo de este plano hasta el diafragma es el mediastino inferior. Ahora, ese mediastino inferior se va a dividir en un mediastino anterior, un mediastino medio y un mediastino posterior. El mediastino medio está delimitado por el pericardio fibroso. O sea, hay una cubierta del corazón que envuelve, se llama pericardio fibroso. Todo lo que está por delante del pericardio es mediastino anterior, este pequeño espacio. Entonces, ¿cuáles serían los límites del mediastino anterior? El pericardio, o saco pericárdico. Aquí el esternón y aquí el diafragma. Y arriba el plano imaginario horizontal. Lateralmente los pulmones. El mediastino medio está dado por el saco pericárdico. ¿Y cuál es el contenido? El corazón y los grandes vasos. Y el mediastino posterior, sus límites son un plano imaginario que pasa por el borde superior del C5, el borde inferior de T4. Abajo tenemos este ángulo entre el diafragma y la columna, es el límite inferior. Adelante será el saco pericárdico, lateralmente los pulmones. Entonces, ese es el espacio mediastinal. Aquí, en un corte coronal, pero un corte transversal. Adelante tendremos el mediastino anterior y tenemos el mediastino anterior, el mediastino medio y aquí el mediastino posterior. Entonces, ¿quién ocupa el mediastino medio? El corazón. ¿Quién ocupa el mediastino anterior? Aquí son las arterias mamaria interna con su vena mamaria interna. Y el mediastino posterior, aquí encontramos al esófago, también encontraremos la aorta torácica, el conducto torácico, ¿no? Un sistema de venas. Ahora lo vemos. Entonces, en este corte tenemos los tres, el anterior, el medio y el posterior. Siempre la parte lateral está delimitada por los pulmones, ¿no? Por la cara mediastínica de los pulmones. Entonces habrá tumores del mediastino anterior, tumores intracardíacos, ¿no? Y tumores del mediastino posterior. Este es profundo, ¿no? Vamos a ver el mediastino posterior. Entonces vamos a estudiar a este mediastino.
El mediastino posterior, ¿cuáles son los límites? Adelante, el pericardio fibroso. Este es el límite anterior. Atrás, la columna vertebral. Lateralmente, los pulmones, ¿no? Con su pleura mediastínica. Quiero ver aquí. ¿Qué elementos encontramos en el mediastino posterior? El esófago. Aquí el esófago. Aquí se ha retirado el corazón. Aquí no tenemos, no está el corazón. Para ver el mediastino posterior retiramos el corazón por delante y estamos viendo la cara anterior del mediastino, ¿no? de las vísceras del mediastino posterior. El esófago está lateralizado un poco hacia el lado izquierdo. Detrás del esófago, o más hacia la línea media, la aorta. Entonces tenemos esófago, aorta, y aquí hay un nervio que está uniéndose el nervio del lado derecho hacia el lado izquierdo. Estos son los nervios vagos. El nervio vago acompaña el esófago y se unen por delante y por detrás del esófago. Se llama plexo esofágico, alrededor del esófago. Aquí se está uniendo ramas del esófago derecho con ramas del esófago, pero ramas del vago derecho con ramas del vago izquierdo. También tenemos en el mediastino posterior a esta vena, se llama vena ácidos, de la vena ácida. También vamos a encontrar aquí hay un nervio, ¿no? Se llama nervio, este es el nervio esplácnico, ¿no? O tronco del nervio simpático. También encontramos en el mediastino posterior la arteria, la vena y el nervio intercostal, los paquetes vasculonerviosos intercostales. Entonces, cuando un paciente ve una tomografía o una masa tumoral en el mediastino posterior, tienen que pensar que es un tumor dependiente del vago, o es un tumor dependiente del esófago, o es una dilatación venosa normal, o es un problema del tronco simpático, tumor del nervio simpático. Entonces, siempre pensar en las estructuras que están en esa zona. Cuando pasan visita, dice, el paciente tiene un tumor en el mediastino posterior. Y ahí le pregunto al alumno, ¿qué elementos tenemos en el mediastino posterior? Entonces, ustedes tienen que llevar eso, ¿no? Por lo menos la parte anatómica, saber, pueden decir sin haber leído, otro puede ser un tumor del nervio vago, se llama cianoma, ¿no? O un tumor esofágico. Si el paciente no puede deglutir el alimento, probablemente el problema está en el esófago, no pasa el alimento. El tumor está bloqueando la vía digestiva, ¿no? Entonces hay que pensar siempre en hacer un diagnóstico anatómico. Aquí podemos apreciar el nervio prénico. El prénico no pasa por el mediastino posterior, el prénico pasa por el mediastino medio, pero podemos aprovechar para ver las imágenes de otros elementos, ¿no? Ahora, en el mediastino superior, ¿cuál es el contenido del mediastino superior? No, ya no del posterior, del mediastino superior. Aquí tenemos la vena, el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Tenemos el tronco venoso brachiocefálico derecho. Cuando se juntan los dos, se forma la vena cava superior. Entonces, la vena cava superior, ¿qué es esto? Más estos dos troncos venosos, es contenido del mediastino superior. ¿Por dónde estaría pasando el plano imaginario que pasa por el ángulo vestibular? Por aquí. De aquí para arriba, mediastino superior. Entonces, en el mediastino superior, además de estas venas, tenemos la aorta, se llama aorta ascendente, callado aórtico o arco aórtico. De este arco aórtico sale la arteria subclavia para el miembro superior izquierdo,
la carótida común izquierda para el lado izquierdo y un tronco arterial brachiocefálico. Así como hay tronco arterial venoso, hay tronco arterial, hay tronco venoso brachiocefálico. Pero en el tronco arterial solo hay en el lado derecho. En cambio, en la parte venosa se hay del lado izquierdo y del lado derecho. Por el mediastino superior desciende el nervio prénico, o sea, el prénico pasa primero por el mediastino superior y luego va al mediastino medio. También tenemos como contenido del mediastino superior a la tráquea. La tráquea está en el mediastino superior y el esófago también está en el mediastino superior. Entonces el esófago primero pasa por el mediastino superior y luego se ubica en el mediastino posterior. En cambio la tráquea solo está en el mediastino superior porque aquí no hay tráquea. La tráquea a nivel del ángulo external se divide en bronquio izquierdo y bronquio derecho. O sea, la tráquea ya no llega al mediastino posterior. Entonces habrá enfermedades del mediastino superior, de estos grandes vasos, ¿no? Habrá patología del mediastino posterior. La patología cardíaca sería del mediastino medio. Aquí están sus nombres, es lo mismo, con algunos nombres. El plexo esofágico está enmarañado de nervios alrededor del esófago, se llama plexo esofágico. ¿Quiénes forman el plexo esofágico? El nervio vago derecho con el nervio vago izquierdo. Dan múltiples ramas, estas ramas se mezclan entre ellos y forman el plexo del esófago. ¿Y para qué sirve el plexo esofágico? Como el alimento va de la cavidad oral al estómago. Aquí el esófago tiene movimientos, se llaman movimientos peristálticos, ¿no? Y esos movimientos hacen que el bolo alimenticio continúe de nuevo, vaya a través de todo el esófago hacia el abdomen, hacia el estómago. Entonces, ¿cuál es el contenido del mediastino posterior? El contenido del mediastino posterior es la aorta, se llama aorta descendente. Otro elemento, el conducto torácico, es una vía linfática. Conducto torácico con sus nódulos linfáticos, con su ganglio linfático. También está en el mediastino posterior. En el mediastino posterior tenemos el sistema de venas ácidas. Es un conjunto de venas que recoge sangre venosa de los espacios intercostales y lo lleva hacia la vena ácidos. Entonces todos los espacios intercostales drenan hacia la vena ácidos. Y esta vena drena finalmente en la cava superior. También tenemos en el mediastino posterior, lo habíamos visto al esófago. Y rodeando el esófago, el plexo esofágico, que está formado por el vago derecho con el vago izquierdo. Alrededor del esófago forma un enmarañado de nervios que se llama plexo esofágico. Entonces las enfermedades del mediastino posterior van a depender de los elementos anatómicos que se encuentran. Pero la anatomía les ayuda. Ustedes no leen, han leído, se olvidaron. O de pronto aparece un paciente con un diagnóstico que no lo habían visto. Rápido pueden usar su conocimiento anatómico para dar su opinión. Entonces, también vamos a encontrar el vano intercostal. ¿Qué significa vano intercostal? La vena, la arteria y el nervio intercostal. No, este es un vano intercostal. Vena, arteria y nervio intercostal. A uno y otro lado. Aparte vamos a ver los nervios vagos, ¿no? A ver, el plexo esofágico está ahí, pero como nervio independiente tendremos los nervios vagos. También tenemos los nervios esplácnicos, estos nervios que tienen por aquí, que salen de la cadena simpática
A eso se llama cadena simpática. ¿Cuántos ganglios simpáticos tenemos en el tórax? Tenemos 12 ganglios simpáticos. Y esto se llama cadena simpática. Y de esta cadena simpática, de algunos ganglios salen ramas que van a formar esos 3 nervios. A esto se llaman nervios esplácnicos. Entonces, en el mediastino posterior tenemos el nervio esplácnico mayor, el nervio esplácnico menor y el nervio esplácnico inferior. 3 nervios esplácnicos cuyo origen es la cadena simpática. Por ejemplo, el nervio esplácnico mayor desde aquí viene desde el ganglio T5, T5, T6, T7, T8 y T9. Desde T5 hasta T9. Estamos hablando de ganglios, no de vértebra. Y forman un tronco. El tronco formado por las ramas de los ganglios del T5 hasta T9 forma el nervio esplácnico mayor. El nervio esplácnico menor, T10 y T11, se juntan una rama de cada uno y forma el nervio esplácnico menor. Y el nervio esplácnico inferior solo sale del ganglio T12, es decir, estos nervios esplácnicos atraviesan el diafragma, este es el diafragma, y terminan en un ganglio que está alrededor de una arteria de rama de la aorta abdominal. Aquí se llama aorta torácica. Cuando la aorta atraviese el diafragma se llama aorta abdominal. Entonces, una de las ramas de la aorta abdominal es el tronco celíaco. Entonces, alrededor del tronco celíaco hay un ganglio, se llama ganglio semilunar, o ganglio celíaco. A este ganglio celíaco contribuye o llega el nervio esplácnico mayor, el menor y el inferior. A partir de este ganglio celíaco salen fibras hacia otros ganglios. Estamos hablando de ganglios nerviosos. No hablamos de nódulos linfáticos. A veces no confundimos con estos. Estos son ganglios linfáticos. Por eso ya no le llaman ganglios, sino nódulos linfáticos, para evitar la confusión. No con estos. Los ganglios nerviosos. Entonces vamos a ver aquí la aorta. Aquí tenemos la aorta. La aorta, primero hay una aorta ascendente, luego hay un callado, se llama callado aórtico o arco aórtico, y luego viene la aorta descendente. La aorta descendente tiene una porción torácica dentro del tórax, luego atraviesa el diafragma y se convierte en aorta abdominal. Entonces, ¿qué parte de la aorta está en el mediastino superior? La aorta ascendente y el arco aórtico. Y luego la aorta descendente y torácica que está en el mediastino posterior hasta el diafragma. Aquí, inicialmente, ¿a quién le hace? Aquí hay una pregunta. Todo esto se llama pedículo pulmonar. Este conjunto de elementos forman el pedículo pulmonar. ¿Quiénes forman el pedículo pulmonar? El bronquio principal, la arteria pulmonar y las venas pulmonares. Esto se llama pedículo pulmonar. Entonces, la pregunta es, ¿quién le hace un callado o un arco al pedículo pulmonar izquierdo? Es la aorta, que le hace la curvatura. Así se llama arco aórtico, le hace un callado, pero por encima. Aquí, la aorta que viene de adelante se va hacia atrás. Está rodeando al bronquio principal del izquierdo, pasa por encima del bronquio y luego se ubica detrás del esófago. Primero está en el lado izquierdo, luego se va hacia la parte posterior del esófago. Desaparece porque se acercó más a la columna final.
visto por detrás. Aquí está la aorta. Inicialmente está en el lado izquierdo del esófago y luego se ubica por detrás del esófago. Aquí está por detrás del esófago, pegado a la columna vertebral. El elemento más posterior, aquí sería la aorta, está unido a la cara anterior de la columna vertebral. Entonces la aorta atraviesa el orificio del diafragma. Esto estamos viéndolo desde abajo, desde el abdomen. Estamos en el abdomen y estamos mirando la cara inferior del diafragma. Entonces aquí vemos que la aorta está atravesando este orificio aórtico. ¿Y quiénes forman el orificio aórtico? Se llaman los pilares del diafragma. Habíamos enseñado que el diafragma tiene una porción que va al apéndice, otra porción costal y una porción lumbar, de aquí salen fibras, ¿no?, que cruzan la línea media y del lado izquierdo otras fibras. Y aquí forma un hiato o una hendidura aórtica. Entonces la aorta aquí aparece y atravesó el diafragma. Y la primera rama es la diafragmática inferior, para la cara inferior del diafragma. Entonces, aquí siempre preguntan, dice, la aorta está por detrás del pedículo pulmonar. Este es el pedículo pulmonar. La aorta está por detrás del pedículo pulmonar. El profundo del pedículo pulmonar. Y se ubican aquí hasta en el mediastino posterior. Aquí una tomografía. Este será la aorta ascendente. Y la curvatura se llama arco aórtico. Este está en el mediastino superior. Y aquí ya entra el mediastino posterior. Y de esta porción aórtica, o de la aorta descendente y torácica, salen ramas, se llaman arterias intercostales posteriores. Estas arterias intercostales posteriores salen de la cara posterior de la aorta y se dirigen hacia los espacios intercostales. Ahora, ¿con quién se relaciona la aorta descendente? Aquí está el medio vago. El medio vago también pasa por detrás del pedículo y acompaña la aorta. Y luego se va a dirigir hacia el esófago, la cadena simpática es esta de aquí. Estos son los ganglios simpáticos torácicos de la cadena simpática. Y a partir de esta cadena simpática salen los nervios esplácnicos. El esplácnico mayor, el esplácnico menor y luego el inferior. Ahora, aquí se retiran otros elementos. ¿Qué elementos? Están en el lado derecho de la aorta, hacia el lado derecho. Hacia el lado derecho tenemos la vena ácidos. Esta vena que va saliendo y va recogiendo sangre de los espacios intercostales, de las venas intercostales, que son venas intercostales, recoge los espacios intercostales y termina en la cava superior. Esta vena ácido está en el lado derecho de la aorta, pero aquí también encontramos el conducto torácico. El conducto torácico es este, el verde, es una vía linfática, ¿no? Y luego esta vía linfática asciende hasta el cuello, hace un tallado y desemboca en el ángulo yugulosucral. Ahí es toda la linfa que recoge de los miembros inferiores, de la pelvis, del abdomen, del tórax, lo lleva hacia el ángulo yugulosucral y ahí termina. Si el paciente tiene, como trae linfa de la cavidad abdominal de la pelvis, si
paciente tiene un cáncer de estómago, esas células cancerosas pueden viajar a través del conducto torácico y en el cuello, y aquí pueden dar metástasis en el cuello del lado derecho, izquierdo. Si un paciente viene con un ganglio linfático duro, un pétreo, una piedra, y tiene varios ganglios alrededor, hay que pensar en metástasis, cáncer puede ser estómago, de ovario, de útero, de todas las vísceras abdominales, de cualquier víscera abdominal, de la víscera pélvica, porque estas vísceras drenan su linfa hacia el conducto torácico. Entonces, las células cancerosas pueden ascender y el paciente viene por un ganglio por encima de la clavícula izquierda. Entonces, ahí tenemos que pensar en esas vísceras y hacer exámenes para demostrar. Primeramente, tendríamos que demostrar que este es un ganglio metastásico, con células cancerosas. Y luego evaluar, sacar una tomografía del abdomen, del tórax, abdomen, pelvis, buscar imágenes sospechosas de tumor maligno. Entonces la anatomía consiste, hacemos una guía con el paciente y a partir de ahí buscamos el origen del problema. Entonces, el lado derecho de la aorta, el venáceo, o así, el conducto torácico que trae linfa de las vísceras que se señalamos. Pero si hacemos un equivalente con el lado derecho, entonces aquí hay un tronco, no se llama tronco, no, conducto torácico, aquí se llama gran vena linfática. Esta es la gran vena linfática, y aquí en este sector se llama conducto linfático derecho. Este conducto linfático derecho trae linfa de la hemicabeza derecha, del hemicuello derecho, del miembro superior derecho y de la mitad del tórax. Ese es su territorio. En cambio, el conducto torácico trae linfa de la hemicabeza izquierda, del hemicuello izquierdo, del miembro inferior izquierdo, del hemitórax izquierdo y de todas las vísceras que están por debajo del diafragma. Su territorio es más extenso. Entonces hay que explorar todos esos elementos. El bebé tiene un cáncer de lengua, un cáncer de paladar y tiene un ganglio. Entonces los oncólogos médicos, cuando ven un tumor, piden una serie de exámenes para ubicar el tumor primario y si hay metástasis, hacer una biopsia de dónde viene. Una vez ubicado, ven el tipo de tumor. A veces solamente obedece a quimioterapia o radioterapia o cirugía. De los tumores que se dan metástasis, quimioterapia, porque la quimioterapia da a todos los rincones del cuerpo. ¿Cuáles son las ramas de la aorta? Pues aquí tenemos la aorta ascendente, el callado aórtico y la aorta descendente. Y el diástema posterior, aorta descendente, torácico. Entonces, ¿qué ramas tenemos? Tenemos ramas, arterias bronquiales para los bronquios, arterias esofágicas, y aquí se dan ramas para el esófago. Tenemos las arterias intercostales para la pared torácica, para irrigar los elementos blandos de la pared torácica, los intercostales posteriores a uno y otro lado. En cambio, las bronquiales están en la cara anterior. La esofágica porque sale de la cara anterior para el esófago que tiene sentido. Hay ramas pericárdicas para el saco pericárdico, para la cubierta del corazón. Hay arterias cléricas para el diafragma, hay cléricas superiores para el músculo diafragma. Ramas mediastínicas para la pleura mediastínica. Entonces, la irrigación de la aorta descendente es para los bronquios, para el esófago, para los músculos intercostales, para el músculo diafragma y para el pericardio.
que son las ramas de la aorta descendente. Entonces, existen la tomografía o resonancia magnética con reconstrucción. Hay paquetes, ¿no?, que nos permiten solo recoger vasos sanguíneos. Eliminamos el resto de estructura y nos quedamos con el corazón y los grandes vasos. Aquí tenemos la aorta ascendente, el arco aórtico. Aquí no se ve bien porque la aorta inicialmente está en el mediastino superior y luego se va atrás hacia el mediastino posterior, ¿no?, pegado a la columna vertebral. Aquí el arco aórtico está saliendo un tronco arterial principal. Aquí está la subclavia. Aquí es la carótida común derecha, subclavia derecha, carótida común. En cambio, en el lado izquierdo no hay tronco, se llama tronco arterial principal, es parte del mediastino superior. En el lado izquierdo no tenemos un tronco, salen directamente de la aorta, la carótida común izquierda, del mismo arco, independientemente sale la subclavia. Hasta aquí no hay tronco arterial, pero solo hay tronco en el lado derecho. El conducto torácico. Entonces, el conducto torácico, si nos pregunta de dónde recoge linfa el conducto torácico, aquí está pintado. Recoge de los miembros inferiores, de ambos miembros inferiores. Recoge linfa de la pelvis. En la pelvis que tenemos, ¿qué estructuras hay? Ovario, útero, vejiga, genital, ¿no? Y en el abdomen tenemos hígado, intestino delgado, intestino grueso, el vaso, ¿no? Entonces la linfa de toda esta zona viaja a través del conducto torácico aquí y hace un callado, una curvatura y desemboca en el lúbulo subclavio. Pero además, en ese momento recoge linfa de la cabeza, de todos los tejidos de la cabeza, de los tejidos del cuello y del miembro superior izquierdo. El miembro superior, aquí está pintado. Todo ese territorio es del conducto torácico y de la gran vena linfática o conducto linfático derecho del miembro superior, de mi tórax, en mi cuello y en mi cabeza. Si su territorio es pequeño. Entonces, vamos a ver. Si encuentro un ganglio linfático por encima de la clavícula derecha, será por un cáncer de estómago, será por un cáncer de ovario. No, ese es el lado izquierdo. En el lado derecho, si hay un ganglio, tendría que pensar en cáncer de mama, en la mama derecha, o cáncer de alguna patología oncológica de cabeza, cáncer de lengua, cáncer de laringe, cáncer de tiroides, ¿no? De ese lado, ¿no?, del paladar, pues de ese lado, o algún tumor maligno, ¿no?, como los melanomas, hay muchos melanomas, son pacientes que tienen, es como un lunar, pero los lunares tienen bordes definidos. Un melanoma no tiene bordes definidos, son bordes irregulares. Es un tumor maligno, voy a decir. A veces ni cuenta se dan y hay una lesión entre los dedos, pequeñito, ya da metástasis a la axila, no, o al cuello, o al buscado. No, si encuentra un tumor maligno, buscar tumores en la piel y todo esto para adelante, de algún sitio ha llegado. O sea, tenemos el tumor metastásico, pero ¿cuál es el sitio primario? Ese es el problema. Y a veces no lo encuentran y nunca aparece. Entonces, ¿qué hago? Si ya tiene varios tumores metastásicos, quimioterapia.
En cabeza y cuello hacemos disección de cuello, sacamos todos los ganglios y le damos quimioterapia, radioterapia a zonas sospechosas. Y luego estamos vigilando durante toda su vida del paciente si aparece el primario. A veces después de un año aparece el lugar de donde ha nacido. Se supone que inicialmente era pequeño, no era visible y va creciendo. A veces aparece después de tiempo, entonces tiene que bajar. Entonces la limpa de los miembros inferiores y de la pelvis y del abdomen van a terminar en este sistema que se llama el sistema del pequeño. Es un nombre antiguo. Ahora se llama sistema del quino. A esta dilatación linfática van a llegar trombos linfáticos de los miembros inferiores de la pelvis y de la pelvis. Y a partir de este sistema, ya a través del finalmente desemboca en la vena. O sea, toda la linfa y a través de la vena puede diseminar en otros lugares del cuerpo. Profesor, una consulta. Si en un caso encontramos un ganglio linfático inflamado en la zona de la axila, ¿es necesariamente que sea solo de mama? ¿Un cáncer de mama o puede ser de otra? Puede ser, como le decía, ¿no? Rumores malignos de piel, ¿no? De la palma, del torso, buscamos lesiones enterosas. Pero cuando encuentran un ganglio, hay que hacer biopsia. ¿Pero a qué ganglio le hacemos biopsia? El ganglio tiene que ser pétreo, un ganglio blando que se mueve, ¿no? Que tienes con el dedo, lo pueden mover. Y es pequeñito, es un ganglio normal. Normalmente existen ganglios. Yo tengo, los pacientes vienen, doctor, tengo un ganglio preocupado. Está bien, pero también tienes corazón, tienes pulmón, ¿no? Lo palpamos un ganglio benigno. O sea, palpar un ganglio no significa que sea maligno, salvo que sea pétrico. Porque si es en racimos, 5 o 6 ganglios juntos, y en una semana crece, ese es un ganglio. ¿Qué hacemos ahí? Biopsia con aguja. Y no sale el diagnóstico, sacamos un ganglio, el patólogo y no dice qué tipo de tumor. Y ellos lo dicen sospechoso de tal sitio. No, de estómago, hay que hacer una endoscopia. Entonces, tener un ganglio en la axila, primero habría que examinar la característica, ¿no? Si es pétreo y va creciendo, hay que hacer una biopsia con una aguja. Pero antes tendría que hacer el examen de mano, ¿no? Y ahí vienen las damas, tienen que conocer su mano, ¿no? Tienen que conocer la anatomía de su mano, si no, ¿cómo diferencian cuando aparece algo? Entonces, las damas tienen que conocer toda la anatomía de la menor sospecha inmediatamente ir al oncólogo, al experto, no ir a un médico general. En Lima hay gente especialista que solo en mama, entonces ir ahí y le va a indicar el camino correcto para evitar perder tiempo. Entonces, un ganglio en la axila busca primero las características. Si es sospechoso, busco y leo la biopsia con aguja. Si sale positivo, también previamente lo mama con ecografía de mama, y ahí sale. No hay nada, probablemente sea de piel, o si tienen una herida. Si tienen un hierro, sale ganglios o no. Si un hierro en el dedo gordo se infecta y tienen ganglios en la ingle. El paciente viene por ganglios en la ingle y le examinan el pie y tiene una herida infectada de hace tiempo que no se cura. Entonces, primero curar la herida y el ganglio desaparece. Se llaman ganglios reactivos porque las células linfocitos salen de los ganglios a atacar la infección y como la infección no se cura, el ganglio crece. Son elementos de defensa, ¿no? Donde maduran los linfocitos. Desaparece la infección y el ganglio disminuye el tamaño, pero a veces no vuelve a ser como antes, se queda un poco crecido. Bueno, entonces, con los ganglios hay que tener cuidado. Entonces, el conducto linfático, el conducto torácico es el más largo
viene del abdomen hasta el ángulo de luz. Pero al abdomen llegan otros troncos linfáticos, donde se origina el conducto torácico, se origina en la cisterna de Pequet. ¿Y dónde está la cisterna de Pequet? No, está a la altura por delante de los cuerpos vertebrales de L1 y L2. Delante de L1, ahí está la cisterna de Pequet o cisterna Kilo. Vamos, ahí se origina. Pasa por el hiato del esófago, por el hiato de la aorta. En el diafragma, ¿cuántos agujeros hay? Para la cama, para la aorta y para el esófago. Y si este vaso linfático nace en el abdomen, ¿cómo llega al tórax? Por el orificio de la aorta, por donde pasa la aorta, por detrás de la aorta pasa el conducto torácico. Dice, primero asciende entre la aorta y la vena ácida. Por aquí está ascendiendo entre la aorta y la ácida. Y luego aquí hace una curvatura para terminar en el ángulo de luz. Aquí es donde viene el ángulo yúgulo subclavio. Se llama ángulo de Pirogov. Este ángulo se llama ángulo de Pirogov. Pero ahora los nombres propios tienden a desaparecer. Mejor ángulo yúgulo subclavio. Pero del lado izquierdo, no en el lado derecho. Conduce la mayor cantidad de linfa del organismo hacia el sistema venoso, porque termina en la vena, desemboca en ese ángulo. Ya lo puede ver variante, puede terminar en la yugular interna o en la subclavia, pero exactamente en el ángulo. Recoge linfa de los miembros superiores, de la cavidad pélvica, de la cavidad abdominal, del lado izquierdo del tórax, del miembro inferior izquierdo, del hemisferio izquierdo y de la hemicabeza izquierda. Recibe ramas de los espacios intercostales, del hemitórax derecho izquierdo, de estructuras mediastínicas. Entonces hay que hacer un mapeaje, buscar dónde se primaria, tomografía, resonancia, y a veces no encontramos el primario. Solo tenemos el grande en el cuello, pero es maligno, es metastásico. Es visto por detrás la cisterna. No es una lista anterior, es posterior. En la cisterna de Pequet, el vaso linfático, los cruza la línea media, se ubica en el lado izquierdo, hace un callado. Cuando operamos en cabeza y cuello, debemos tener cuidado de no lesionar este tronco. Es un tronco delgadito, transparente. Si cortamos y no nos damos cuenta y seguimos operando, empieza aquí a almacenarse linfa. Es como la leche diluida, empieza a salir. Y tenemos que buscar y cerrar esto porque tiene múltiples almacenes. Ponemos un punto, lo cerramos. Porque si lo dejamos al día siguiente, hace una fístula quilosa, se llama. Empieza entre los puntos a salir líquido. A veces comprimimos y sigue saliendo. Ahora volver a buscar, a ver el cuello, buscar el diámetro. Llamamos al cirujano del tórax. Entra por el tórax con endoscopio, busca y lo cierra el conducto torácico. Y terminamos. Porque si no, el paciente puede estar hospitalizado meses y sigue drenando. El sistema de venas ácidas. Este sistema se llama sistema de venas ácidas. Está en el mediastino posterior. Entonces, ¿quiénes forman el sistema de venas ácidas? La vena ácida. Esta es la vena ácida. ¿Quién más? La vena hemiácida. La vena hemiácida es este es en el lado derecho y en el lado izquierdo está la hemiácida y la hemiácida accesoria. ¿Cómo se forma la vena ácida? En el lado de este lado. Hay una vena que sube del abdomen, se llama lumbar ascendente.
y se la une, no, a una vena que se llama vena subcostal, y luego se une, tiene una rama anastomótica con la vena cava inferior. O sea, la unión de esta vena se llama cabo ácidos, se une con este tronco, que es la subcostal, con la lumbar ascendente. Aquí se une, ahí nace la ácida. Entonces preguntan, ¿cuáles son los elementos formantes de la vena ácida? Entonces, un tronco formado entre la subcostal, que es la 12, más la lumbar ascendente, por un tronco. A ese tronco se une una rama de la cava, se llama cabo ácidos, y ahí nace el ácido. Y a medida que va ascendiendo la vena ácida, va recibiendo del espacio número 11, del 10, o sea, la intercostal 10, 9, 8, hasta la quinta. Y de los tres espacios que siguen por arriba, del segundo, tercero y cuarto, se juntan de estos espacios las venas y forman un tronco. Se llama tronco venoso intercostal superior derecho. Es como tronco, termina aquí, el ácido. Pero me faltaría el primer espacio. Del primer espacio intercostal, por la vena intercostal del primer espacio, no llega al ácido. Termina en este tronco venoso brachiocefálico derecho. Entonces tenemos todas las venas intercostales, ¿no? De la 5 hasta la 11 directamente. La 2, 3 y 4 forman un tronco venoso intercostal superior derecho. Del primer espacio al tronco venoso brachiocefálico derecho. Esa es la vena ácida. La hemiácido igual tiene la misma formación. La lumbar ascendente se une con la subcostal, forma un tronco. A ese tronco se une una rama de la vena renal izquierda, se llama reno ácidos. Este reno ácido se une con este tronco y forma la hemiácido. ¿De dónde recoge sangre la hemiácido? De la intercostal número 9, la 10 y la 11. Luego la hemiácido, esta de aquí, cruza la línea media, cruza la columna vertebral, va hacia el lado derecho y termina en la ácida. Ese es de estos espacios. ¿Qué pasa con los espacios que están por eso? La del primer espacio va al tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Segundo, tercero y cuarto forman un tronco, se llama tronco intercostal superior equivalente, y termina en el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Y del quinto espacio hasta el octavo forman la hemiácido accesoria. La hemiácido accesoria cruza la línea media y termina en el ácido. Entonces, este sistema de ácido se encarga de recoger sangre venosa de la pared torácica. Aquí tenemos, ¿no?, la vena ácida, forma un callado, se llama callado de la vena ácida, termina en la cava inferior, ahí termina. Y está recibiendo el tronco venoso intercostal superior derecho de los demás espacios. También recibe la hemiácido y la hemiácido accesoria. Y las venas hemiácidas tienen múltiples variantes. Las venas varían, tienen más variantes que las arterias, pero son normales. Existen los ganglios del tronco simpático y la cadena simpática. De la cadena simpática salen los nervios esplásmicos, nervio esplástico mayor, esplástico menor, esplástico inferior. Aquí estamos viendo el esófago con el plexo esofágico alrededor. Todo ese es contenido del intestino posterior. Ahí está la vena ácido, hace un callado. ¿A quién le hace el callado la ácida? Al pedículo pulmonar del lado derecho. Y en el lado izquierdo, ¿a quién le hace el callado? La aorta. ¿No? Aquí es una vena, el otro pedículo del lado opuesto
es la aorta la que hace cargar. Entonces aquí tenemos toda la parte que les explicaba, ¿no? El sistema de venas ácidas, la más hacia el lado derecho, por delante de la columna, el conducto torácico. Ahora, aparte de los espacios intercostales, también drenan en la ácido, drenan las venas bronquiales derechas. La vena bronquial, hay dos en el lado derecho, que están desembocando en la vena ácida. En cambio, la bronquial del lado izquierdo desemboca en la hemiácido accesorio. No solo recoge de la pared abdominal, sino también de las venas bronquiales. El esófago, tenemos esófago cervical, tenemos un esófago torácico, un esófago abdominal. El esófago tiene mayor recto, donde termina la faringe. Aquí termina la faringe y comienza el esófago. Pero es la porción cervical. ¿No? Tenemos la porción torácica. En la porción torácica el esófago pasa por el mediastino superior y luego se va al mediastino posterior, atraviesa el diafragma, ¿no? Y termina en el estómago. Ahora, el cáncer del esófago es poco frecuente, pero es un cáncer agresivo. Es un cáncer muy agresivo el cáncer del esófago. Generalmente se detecta muy tardíamente, no responde a la quimioterapia, le dan radioterapia para reducir el tumor. Entonces el esófago es un tubo fibromuscular, ¿no? Y tiene la capacidad de moverse, se llama peristaltismo esofágico, para que el alimento pueda ser empujado hacia el estómago, ¿no? Entonces el músculo se extiende desde el cricoides, C6, ¿no? Hasta el ingreso del estómago. Ingresa al mediastino, primero está en el mediastino superior, acompañando a la tráquea, y luego va al mediastino posterior. Aquí en su cara lateral es comprimido por la aorta deja una impresión en el esófago, en su borde izquierdo. El mediastino superior. En el mediastino superior encontramos todos estos elementos. Pero vamos a encontrar el intestino superior, atrás el esófago. El esófago primero tiene que pasar por el mediastino superior, luego continúa por el mediastino posterior. Delante del esófago siempre vamos a encontrar a la tráquea a nivel cervical. ¿Cómo reconozco la tráquea? Porque tiene un anillo incompleto. Y aquí hay músculo traqueano. Cuando hay cáncer de esófago, a veces invade la tráquea. El paciente viene por problemas respiratorios, se llama disnea. Y cuando no pasa el alimento se llama disfagia. No puede pasar el alimento y tiene problemas respiratorios. Tomamos un examen endoscópico, tomografía. El tumor esofágico ha invadido la tráquea por su cara posterior. Y el tumor de la tráquea es un tumor avanzado, quimioterapia, radioterapia, paliativo. ¿Qué significa paliativo? Que el paciente no va a durar, solo detiene la enfermedad, pero la enfermedad sigue su evolución. Hay que hablar con el campeón. A veces, como ya no puede bien alimentarse, quieren hacer un orificio en la pared abdominal que llegue al estómago. ¿No? Se llama gastrostomía, por ahí se coloca una sonda para que él pueda alimentarse. Entonces, en el mediastino superior vamos a encontrar los troncos venosos, tronco braquial, tronco venoso brachiocefálico del lado izquierdo, del lado derecho. Este es un corte, pero visto por abajo. Si no, no entenderíamos cómo este es el izquierdo. Estamos viéndolo por abajo, de abajo hacia arriba. Este es el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, el tronco venoso brachiocefálico del derecho. Tronco arterial brachiocefálico solo está en el lado, en un momentito. Este está solo en el lado derecho, hacia el lado derecho.
la carótida común izquierda, la arteria subclaviana izquierda, los nervios vagos, los nervios clínicos, ganglio linfático. Todo eso lo encontramos en el intestino superior. Aquí no hay corazón. Los que van a pasar por el intestino posterior están aquí, el esófago, el conducto torácico, el sistema de venas ácido. El esófago, ¿con quién se relaciona? Se va a relacionar con el nervio vago. El vago hace un plexo alrededor del esófago. Ahora, ¿con qué otra estructura se relaciona el esófago? Con la aurícula izquierda. Es aquí, se ha sacado el corazón y se ha atravesado el saco pericárdico. O sea, esto ha hecho una ventana en el saco pericárdico luego de sacar el corazón. ¿Y qué veo al fondo? No, estoy viendo aquí en la aorta el esófago. Entonces, cuando esta cavidad, la aurícula izquierda, crece, puede comprimir el esófago. Pero es un problema cardíaco que está comprimiendo el esófago. El paciente no puede deglutir. Va al gastroenterólogo, le hace una endoscopía y le dice que hay algo que lo está comprimiendo por delante. ¿Y quién lo está comprimiendo? La aurícula izquierda, que ha crecido. El paciente tiene un problema cardíaco y ha comprimido a la aorta o entre la columna vertebral. Entonces, al ser comprimido, el esófago no puede pasar bien. Entonces, lo que hay que tratar es el corazón y luego se va a limpiar el esófago. Entonces, esta relación entre la aurícula izquierda y el esófago es importante. ¿Cuáles son las estrecheces del esófago? Como la aorta cruza de delante a atrás, lo comprime al esófago por su cara lateral izquierda. Uno, el alimento deja una pequeña depresión. Otro, el bronquio izquierdo, también lo comprime por delante al esófago, en su cara lateral. ¿No? Entonces son estrechamientos anatómicos normales del esófago, salvo que existe una lesión tumoral que impide por su desgama. La otra estrechez es cuando pasa por el diafragma. Se llama la estrechez diafragmática, cuando pasa por el hiato subásico. Aquí tenemos al esófago. Aquí habrá una estrechez cuando atraviesa el diafragma. Por detrás del esófago está la aorta. ¿Cuál es la estructura del esófago? La estructura es una raíz de triángulo, es una estructura fibromuscular. Entonces, ¿cuántas capas de músculo tiene el esófago? Tiene las capas que tiene todo el tubo digestivo, fibras longitudinales externas, y por dentro tiene fibras circulares internas. Tiene esas dos capas, y el objetivo es generar movimiento para que el alimento se dirija hacia el estómago. Pero a veces hay dilataciones, se llaman hernias esofágicas. En pacientes que son vomitadores crónicos, la hernia puede salir en este triángulo. Esta es la zona de mayor debilidad del esófago. Aquí ya no hay fibras longitudinales. Entonces, a este nivel, en la mucosa puede divertirse, ¿no? Formar una hernia esofágica. Y esta hernia, o esta dilatación sacral, hace que el alimento que ingiera se va al saco, ¿no? Y parte se va hacia el estómago. Y cuando el paciente que lo dice, cada vez que como, el cuello se le hincha, el cuello aumenta de volumen como de la gallina, ¿no? Tienes mucho. Cuando el paciente luego de cada comida aumenta. Ahora tengo un puche, doctor, no, le toman una tomografía o hacen una endoscopía y tiene ahí una dilatación. Se llama
de esa zona de debilidad y forma una bolsa, se llama divertículo. Como está en ese triángulo de sopaje, se llama divertículo de Schengen. ¿Qué hacemos ahora con esto? Hay que entrar a operar, cortar y colocar punto y usar músculos del cuello para tapizar, para reposar, si no después de tiempo, de nuevo otra vez. Ahora, ¿por qué se genera? Porque hay un incremento de la presión en la luz del sol. Los gastroenterólogos no hacen mediciones de la presión intraesofágica, ¿no? Para ver si en algún punto hay algún tipo de obstrucción que incrementa la presión. El esófago también puede tener otro divertículo semejante a este, pero menos frecuente, a nivel de los bronquios o antes de atravesar el diafragma, por encima del diafragma. Entonces, estos divertículos hay que tratarlos quirúrgicamente, pero hay que buscar la causa, porque eso originó eso. Entonces, el gastroenterólogo hace un estudio, una manometría de toda la presión intraesofágica, buscando el lugar del problema. En el intestino posterior también encontramos el tronco simpático, aquel tronco que tiene ganglios. Hay 12 ganglios torácicos, 12 ganglios simpáticos, ¿no? Y estos están unidos por nervios, y de esto se origina el nervio esplácnico mayor, desde T5 hasta T10, T11, T12, hasta T9, T10 y T11, el esplácnico menor, y del ganglio T12, el ganglio del nervio esplácnico inferior. El plexo esofágico es el plexo que está formado por el vago del lado derecho y el vago del lado izquierdo. Hay múltiples ramas que se anastomosan entre ellos alrededor de eso. La función principal es generar movimiento en eso para el traslado de alimentos hacia el estómago. Aquí está el plexo. Todo este es el plexo esofágico. Bueno, ahí lo pegamos.